Hace 6 años, mi hermana me robó prometido millonario, el hombre que fui a punto de casarse. Ahora, en nuestro funeral de la madre, ella entró con él, mostrando su anillo de diamantes, y dijo, pobre de ti, todavía estás solo a los 38. Yo tengo al hombre, el dinero y el mansión. Sonreí, me volví hacia ella, y dijo, ¿has conocido a mi marido? ¿Todavía? Cuando lo llamé, ella la cara se puso pálida, porque en realidad, mi esposo estaba. Capítulo 1, la entrada del funeral. La iglesia olía ligeramente a lirios y cera de vela, ese aroma que se aferra al dolor y a la madera vieja. Los invitados murmuraban en voz baja, algunos secándose los ojos, otros susurrando chismes entre sus manos enguantadas. Me senté en el primer banco, con las manos cruzadas, mi vestido negro, sencillo y digno. Me dolía el pecho, no solo por perder a mi madre, sino por saber lo complicado que siempre había sido su amor. Dividida entre sus hijas, yo siempre como la sombra del brillo de mi hermana. Las puertas se abrieron con un crujido, y allí estaba ella. Mi hermana, habían pasado 6 años desde el día en que me robó a mi prometida. El hombre con el que se suponía que me casaría, el futuro que se suponía que construiría. Llegó tarde, deliberadamente, como si el funeral fuera su pasarela. En su mano, brillaba un anillo de diamantes tan grande que reflejaba la luz de la mañana como un arma. Su brazo estaba unido al de él. Mi exprometido. Mi futuro esposo. El hombre al que le había susurrado promesas a mis espaldas. El hombre que me dejó días antes de nuestra boda por ella. El susurro empezó de inmediato. Todas las cabezas se giraron. Ella sonrió, absorbiéndolo todo. Cuando llegó a mi lado, no me ofreció sus condolencias. En cambio, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Pobre de ti, dijo. Su voz era lo suficientemente alta como para que los dolientes cercanos la oyeran. Todavía sola a los 38 años, conseguía al hombre, el dinero y la mansión. Los diamantes brillaron cuando ella levantó la mano como si presentara una prueba de su victoria. No me inmuté, no lloré. En cambio, sentí que la comisura de mis labios se elevaba en una leve sonrisa. Me volví hacia ella, tranquilo como una piedra, y le pregunté, ¿ya conoces a mi marido? La sala quedó en silencio. Los invitados se removieron en sus asientos, sintiendo algo eléctrico en el aire. Mi hermana parpadeó, su sonrisa vacilante, justo cuando levanté la mano para llamar a alguien desde el pasillo. Y cuando apareció, palideció. Porque mi marido no era quien ella esperaba. Capítulo 2. La traición del pasado. 6 años antes, el recuerdo seguía nítido como el cristal. En aquel entonces, tenía 32 años, llena de planes, llena de confianza. Las invitaciones de boda ya estaban enviadas. Mi vestido colgaba en el armario, con delicado encaje y esperanza en cada costura. Él era mi prometido, el hombre con el que creía que envejecería. El hombre que mi madre había dicho que era la pareja perfecta, y entonces llegó la traición. Empezó con susurros. Mi hermana, siempre deslumbrante, siempre ansiosa por llamar la atención, había estado ayudando con los planes de la boda. Se quedó demasiado cerca. Se rió demasiado fuerte de sus chistes. Mis amigos me advirtieron, pero no le di importancia. Era mi hermana, mi familia. Seguramente no lo sería. Hasta que una noche, llegué a casa antes de lo esperado. Los encontré en la cocina, en voz baja, con las manos demasiado cerca. El silencio culpable, más fuerte que un grito. 3 días después, rompió el compromiso. 2 semanas después, él estaba del brazo de ella en una gala. 6 meses después, ella llevaba mi anillo. El mismo diamante que una vez él me puso en el dedo, presumiendo de él como si se lo hubiera ganado. La humillación fue despiadada. Los rumores familiares me pintaban como el amargado, mientras que ellos la celebraban como la vencedora. Mi madre, desesperada por evitar el escándalo, lo suavizó. Al menos se quedó con la familia, dijo, como si mi dolor fuera solo una molestia menor. Después de eso, me fui en silencio. Reconstruí mi vida pieza por pieza, lejos de sus ojos. Pero el dolor tiene una forma de llamarnos de vuelta. Y ahora, aquí, en el funeral de mi madre, el pasado se alzaba ante mí en carne y hueso. Burlándose, haciendo alarde, burlándose. Solo que esta vez, no era la mujer rota que recordaban. Porque cuando me giré y pregunté, ¿ya conociste a mi esposo?, no estaba fanfarroneando. Capítulo 3. La revelación en el porche del dolor. El cementerio estaba en silencio,
Los dolientes salían poco a poco, sus voces apagadas arrastradas por la brisa otoñal. Mi hermana, allí de pie con su vestido negro de diseñador, seguía aferrada al brazo de mi exprometido como un trofeo. Su anillo de diamantes reflejaba el sol, un cruel recordatorio de lo robado. Pobre de ti, repitió, retorciendo el cuchillo. Sigo sola a los 38. Tengo al hombre, el dinero y la mansión. La vida de invitado sí que tiene favoritos. Pero no me inmuté. En cambio, sonreí. Lentamente. Deliberadamente. ¿Ya conoces a mi esposo? Su risa se detuvo. El rostro petulante de mi exprometido se tensó, con la confusión reflejada en sus ojos. Una oleada de curiosidad se extendió entre los familiares que se habían reunido cerca, inclinándose para captar cada palabra. Me giré ligeramente e hice un gesto. Desde el fondo de la multitud, una figura alta dio un paso al frente. Su presencia era magnética, con hombros anchos, una confianza serena y la clase de autoridad que hacía que la gente se apartara instintivamente. Cuando mi hermana lo vio, palideció. El aire pareció congelarse, porque no era un hombre cualquiera. Era la única persona que nunca esperó ver a mi lado. Capítulo 4. El hombre. No pudo escapar. La multitud se apartó al acercarse. Mi esposo, no cualquiera, no un hombre sin rostro. Era Beecher Hale, el mismo hombre que una vez financió todos los caprichos de mi hermana. El mismo hombre al que humilló en la horca, del que se deshizo tras exprimirle la fortuna y del que se burló por ser demasiado aburrido para una mujer como yo. Solo que Beecher no estaba en la ruina, como ella presumió una vez después de dejarlo. Él no se había derrumbado sin ella. Había ascendido más alto. Había reconstruido su imperio, lo había expandido, y ahora su nombre tenía peso en todas las salas de juntas y círculos sociales a los que ella ansiaba desesperadamente volver. Y él era mi marido. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. El anillo de diamantes en su dedo de repente parecía más pequeño, más opaco, comparado con la vida que Beecher ahora representaba. Beecher metió su mano suavemente en la mía. Sin apartar la mirada del rostro pálido de mi hermana, dijo con voz serena. Creo que nos conocemos. Su voz cortó el aire como una cuchilla. La multitud se quedó boquiabierta. Mi exprometido se removió incómodo a su lado, al darse cuenta de cuánto poder había cambiado en ese instante. Me volví hacia mi hermana y sonreí. La misma sonrisa que una vez ella se burló de mí, considerándola débil. Qué curioso es robarle la novia a alguien, dije en voz baja. Nunca se sabe realmente qué te espera más adelante. Su rostro se desmoronó. Por primera vez parecía pequeña, acorralada, derrotada. Porque no solo había perdido el control del momento. Había perdido la partida que creía haber ganado hacía 6 años. Capítulo 5. La situación cambió. El silencio en la sala era sofocante. Los susurros se extendían entre los dolientes, cada uno como una daga dirigida al orgullo de mi hermana. Su sonrisa burlona se había desvanecido, reemplazada por el primer atisbo de pánico. Se aferró al brazo de su marido como si fuera un salvavidas, pero él parecía igual de inquieto, con el sudor brillando en sus sienes. Richard no alzó la voz, no le hacía falta. Su sola presencia desequilibraba la sala. Nunca olvido a quienes me humillan, dijo con calma, pero tampoco olvido a quienes me apoyan. El significado era claro. Mi hermana lo había descartado por lo que creía un premio mayor, y ahora estaba expuesta. El hombre al que traicionó había regresado, no arruinado, sino más fuerte, y casado conmigo. La multitud estaba alborotada. ¿No es Beecher Hale? ¿No lo humilló hace años? ¿Y ahora su hermana es su esposa? Dios mío, parece que ha visto un fantasma. El rostro de mi hermana palideció por completo. Durante años había blandido su victoria. Mi prometido robado, el dinero, la mansión, como un arma contra mí. Y ahora, en un instante devastador, me lo arrebataron. Me acerqué a ella, con mi voz suave pero lo suficientemente aguda como para que todos los que estaban cerca la oyeran. Creíste que me habías destruido, pero lo único que hiciste fue liberarme para encontrar a alguien que realmente me valore. Mírate ahora, aferrada a un hombre que palidece al lado del que desechaste. Sus labios temblaron, su anillo de diamantes de repente se sintió como un grillete en lugar de una corona. Y en ese instante, ya no era la vencedora. Ella fue el chiste. Capítulo 6. El golpe de gracia. La sala seguía animada cuando retrocedí, dejando que Beecher tomara el protagonismo.
No necesitaba alzar la voz. Todas las miradas y todos los oídos estaban puestos en él. Mi esposa, dijo Richard, poniendo su mano sobre la mía, es la única persona que me apoyó cuando me destrozaron hace años. Ella creyó en mí cuando estaba en mi peor momento. Todo lo que he construido desde entonces, todo lo que soy hoy, se debe a su fe en mí. Se escucharon jadeos por toda la sala. Mi hermana se tambaleó hacia atrás como si las palabras la hubieran impactado. Su esposo, el hombre al que había exhibido como un trofeo, se removió incómodo. Por primera vez, lo comprendió. No estaba junto a una reina. Estaba junto a una mujer cuya máscara se desmoronaba delante de todos. Me volví hacia mi hermana, con voz cortante pero tranquila. Dijiste que habías ganado. Dijiste que estabas sola, olvidada, indeseada. Mírame ahora. Mira en lo que me convertí sin ti. Y mírate a ti mismo. Tan desesperado como para regodearte en el funeral de nuestra madre. No ganaste, hermana. Perdiste todo lo que importaba. Los susurros se convirtieron en un juicio abierto. Los primos que una vez la adoraron negaron con la cabeza. Viejos amigos de la familia evitaron su mirada. Su arrogancia la había alimentado durante años. Ahora la devoraba. Su anillo de diamantes, el que tenía, ondeaba como una corona. Temblaba en su dedo mientras se aferraba al brazo de su esposo. Pero incluso él se apartó un poco. La vergüenza se le dibujó en el rostro. Richard la miró una vez. Luego la despidió con una sola línea que silenció la sala. Algunas traiciones son irreparables. Y algunas coronas no son más que cristal barato. Sus rodillas se doblaron. Su risa, antes tan fuerte y cruel, se había ido. Y así, en el funeral de nuestra madre. La familia que una vez se burló de mí vio arder su legado. Mientras que el mío se mantuvo más fuerte que nunca. Capítulo 7. Las secuelas. El funeral terminó, pero la tormenta que se había desatado no a la mañana siguiente, los rumores se extendieron por todo el pueblo. Lo que más recordaban no era la vida de mi madre. Fue el espectáculo que mi hermana dio de sí misma. Anillo de diamantes, prometido robado, humillada en público. Las frases resonaron en los pasillos del supermercado, las cafeterías y los bancos de la iglesia. Su reputación, antaño pulida como sus joyas, se estaba resquebrajando. Las invitaciones dejaron de llegar. Sus supuestos amigos, quienes admiraban su arrogancia cuando ésta se sustentaba en la riqueza, de repente la evitaron. Nadie quería estar junto a una mujer que había convertido un funeral en un escenario para su vanidad. Solo para quedar expuesta ante todos. En eventos benéficos, ella había sido la estrella. Ya ni siquiera estaba en la lista de invitados. El protagonismo que ansiaba se había trasladado a mí. Porque se corrió la voz rápidamente sobre Becher. Sobre cómo era todo lo que su esposo fingía ser. Pero la humillación no fue el único precio. El discreto equipo de abogados y contadores de Becher comenzó a desvelar las finanzas de su esposo. La mansión de la que hacían alarde, hipotecada hasta el cuello. Los negocios de los que presumía. Apoyada por préstamos que ya estaban en mora. Corrían rumores de quiebra, los acreedores rondaban, y de repente, el anillo de diamantes que exhibía con tanto orgullo se sintió menos como una corona y más como un grillete que se apretaba en su dedo. Incluso dentro de la familia, el apoyo se agotó. Unos primos que una vez la adularon me llamaron en privado, avergonzados de haberse puesto de su lado. Un tío, que siempre había evitado el drama, finalmente lo dijo en voz alta durante el almuerzo del domingo. Ella traicionó su sangre por dinero. Y el dinero no dura para siempre. Nadie la defendió. Ni siquiera los amigos más antiguos de mamá. Mientras tanto, Richard y yo nos fortalecimos. Juntos organizamos una beca conmemorativa en nombre de mi madre, honrando su legado de una manera que contrastaba vivamente la dignidad con la desgracia. Los periódicos publicaron artículos sobre nuestras contribuciones. Mi nombre, antes eclipsado por rumores de traición, ahora lucía con orgullo impreso. El mundo había cambiado. Mi hermana no solo había perdido su vuelta de la victoria. Había perdido el escenario. Y ni siquiera sabía que su mayor humillación aún estaba por venir. Capítulo 8. El punto de quiebre. No tardó mucho en que las grietas se ensancharan hasta convertirse en abismos. Los acreedores de su marido llamaron a la puerta, literalmente. Los coches que antes aparcaban con orgullo en la entrada de su casa fueron embargados. La mansión que ella ostentaba con tanta arrogancia quedó a oscuras después de que el banco se dirigiera a la ejecución hipotecaria. Tras puertas cerradas,
Su matrimonio se había convertido en un campo de batalla. Los vecinos murmuraban sobre peleas a gritos, sobre cristales rotos por la noche, sobre su marido que se iba furioso durante días seguidos. ¿Y el anillo de diamantes que una vez me enseñó? Estaba empeñado. En silencio. La noticia de su caída corrió como la pólvora. Los mismos que se rieron de su chiste en la barbacoa ahora cruzaban la calle para evitarla. Una vez invitada a la horca de la alta sociedad, ahora se rumoreaba sobre ella en los pasillos del supermercado. ¿Le robó el prometido a su hermana para esto? ¡Cuánta arrogancia! Desapareció en un año. La humillación me dolió más que cualquier deuda, y entonces llegó lo inevitable. Era tarde cuando oí que llamaban a la puerta. Richard estaba arriba, y casi lo ignoré, pero la curiosidad me venció. Cuando abrí la puerta, allí estaba. Sin joyas ni ropa de diseñador, solo ojos hundidos, mejillas hundidas y manos temblorosas. Por favor, susurró con voz ronca. Tienes que ayudarme. Lo hemos perdido todo. Me está dejando. No sé a dónde más ir. Por primera vez, no parecía mi rival. Parecía la hermanita asustada que una vez protegí antes de que me traicionara. No grité. No me regodeé. Ni siquiera me hice a un lado. La miré a los ojos y le dije en voz baja, lo tenías todo y elegiste tomar lo que no era tuyo. Ahora has descubierto la verdad. La avaricia solo te deja vacío. Te lo advertí el día que te reíste de mí, y ahora vives el chiste. Le tembló el labio. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Rachel se puso detrás de mí, con una presencia serena y firme. Este no es tu hogar, dijo, y nunca lo será. Cerré la puerta. Mientras el eco de sus pasos se desvanecía en el camino de entrada, me di cuenta de algo. La venganza no consistía en destruirla. Se trataba de dejar que se destruyera a sí misma. Con las decisiones que tomó, con la arrogancia a la que se aferró, y ahora no solo la habían olvidado. Estaba acabada. Capítulo 9. Epílogo. El legado de las decisiones. Un año después. El aniversario del funeral de mi madre llegó en silencio, casi olvidado en el ritmo de mi nueva vida. Richard y yo estábamos prosperando. Nuestras carreras, más sólidas que nunca. Nuestro hogar cálido y lleno de risas. El vacío que dejó mi hermana no fue de pérdida. Fue de paz. Sobre la repisa de la chimenea había una foto enmarcada de mis abuelos, sonriendo como si siempre hubieran sabido que encontraría el camino de regreso a la felicidad. Y junto a ella, una nueva incorporación, una ecografía. Prueba de que Becher y yo estábamos a punto de comenzar el siguiente capítulo de nuestra familia. Esa tarde, mientras Becher y yo caminábamos de la mano por el mercado agrícola, la vi. Mi hermana. Antes envuelta en joyas, ahora encorvada con un abrigo de segunda mano, empujando un carrito lleno de comestibles rebajados. El hombre que me robó. Se fue. Estaba sola. Sus ojos, antes afilados por la crueldad, se movían nerviosamente, como si la vida misma la persiguiera. Me vio. Vi a Rachel besarme la sien. Vi el resplandor de la vida que habíamos construido. Por una fracción de segundo, su rostro se suavizó. Quizás incluso supliqué. Pero no me salieron las palabras. No me detuve. No me regodeé. Ni siquiera hablé. Porque ella ya lo sabía. Cada diamante que exhibió. Cada palabra cruel que pronunció. Cada sonrisa petulante a mi costa se había convertido en polvo. Y la mansión. El dinero. El hombre. Todo se había ido. Lo que quedaba era silencio. Y el silencio esta vez no era mío. Era suya. La última línea. Mientras Becher y yo nos alejábamos, mi mano descansaba suavemente sobre el niño que pronto recibiríamos. Me susurré a mí mismo. Ella pensó que robarme el futuro me arruinaría. Pero lo único que robó fue el suyo. Porque la venganza no siempre consiste en recuperar lo perdido. A veces, la venganza más dulce es vivir la vida que juraron que nunca vivirías, mientras ellos se desvanecen en las sombras de su propia traición. ¿Estaba esta venganza perfectamente justificada? ¿O debería haber arreciado más fuerte? Deja tu veredicto abajo. Los leí todos. Dale a me gusta si anhelas justicia y comparte esta historia con alguien que la necesite. Suscríbete a la historia de Lauren. Porque aquí, las traiciones no duermen. Cazan a sus dueños. Cada sombra esconde un ajuste de cuentas.
Toda máscara se rompe. Y toda traición tiene respuesta. Mantente alerta. Mantente intacto. Mantente atento.